¿Sabías que cada día, sin que lo notes, una persona en el planeta abre una nueva deuda con una simple pulsación? Esa pulsación es casi invisible, como el latido de un corazón que late bajo la piel de la economía global, y sin embargo, su fuerza es capaz de desplazar continentes financieros. En el mapa de la deuda, la tarjeta de crédito se ha convertido en el punto más alto de una montaña que pocos creen que pueda colapsar. Imagina ahora que existen 180.000 millones de tarjetas activas alrededor del mundo y que la suma de todas esas deudas supera los 3.500 billones de dólares. Si esa cifra fuera un país, ocuparía el puesto número 3 en el ranking del Producto Interno Bruto, justo detrás de las superpotencias que dominan el comercio internacional. Esta analogía no es una mera provocación. Es la puerta de entrada a una crisis que se está gestando bajo la superficie de nuestras finanzas personales y que, de no reconocerla, podría desencadenar un efecto dominó que alcance a los mercados de capitales, a los gobiernos y, en última instancia, a cada familia que depende de un ingreso estable. En los próximos 55 minutos, desvelaremos por qué esa nación de deudores está al borde de una tormenta que pocos están dispuestos a ver y cómo cada decisión que tomas con tu tarjeta puede ser la gota que haga rebosar el vaso. Soy el analista geopolítico que te acompañará en este recorrido. Mi nombre no importa tanto como la claridad con la que quiero mostrarte los entresijos de un sistema que, a primera vista, parece sencillo y a la vez es profundamente complejo. Para comprender la magnitud del problema, retrocedamos brevemente a la década de 1950, cuando la primera tarjeta de crédito surgió como una herramienta de conveniencia para los viajeros frecuentes. En aquel entonces, la idea de comprar ahora y pagar después era una novedad reservada a una élite financiera, pero con la expansión de la banca de consumo en la década de 70, la tarjeta se democratizó y se convirtió en un elemento esencial del día a día. La revolución digital de los últimos 20 años intensificó esa tendencia. Ahora, con un simple toque en la pantalla de un smartphone, puedes acceder a líneas de crédito que superan los $10.000 sin siquiera visitar una sucursal. Esta evolución no solo cambió la forma en que gastamos, sino que también introdujo nuevas variables que complican la percepción de la deuda. Antes de adentrarnos en los mecanismos que alimentan la crisis, definamos algunos conceptos clave que aparecerán a lo largo del análisis. La deuda rotativa es la cantidad que mantienes pendiente en tu tarjeta después de cada ciclo de facturación y que genera intereses de manera continua. El término APR, o tasa anual equivalente, representa el costo total del crédito, incluyendo intereses y comisiones, expresado como un porcentaje anual. El balance transfer, o transferencia de saldo, es una estrategia que permite mover la deuda de una tarjeta a otra con una tasa promocional más baja, aunque suele acompañarse de tarifas ocultas. Estos conceptos, aunque técnicos, se traducen en decisiones cotidianas que cualquier usuario puede observar en su estado de cuenta mensual. A medida que desglosaremos cada elemento, mantendremos una estructura que sigue 3 fases: misterio, explicación e impacto. Primero, desvelaremos el velo de la normalidad que nos impide reconocer la gravedad del problema. Luego, desentrañaremos las causas estructurales que alimentan la explosión de la deuda. Y, finalmente, analizaremos las consecuencias para la economía global y para tu bolsillo. Si este panorama ya te está haciendo replantear la forma en que manejas tu crédito, te invito a que en este mismo momento suscribas el canal y actives la campana de notificaciones. No porque quiera venderte nada, sino porque lo que viene a continuación es una pieza esencial para entender por qué la aparente estabilidad es, en realidad, una ilusión peligrosa. Además, si alguna parte de lo que estás escuchando resuena contigo, no dudes en darle like. Es una forma sencilla de apoyar este tipo de investigaciones profundas. Entramos ahora en la primera fase: el misterio. Ese velo que cubre la percepción colectiva de que nuestras deudas están bajo control. El mito del uso responsable se ha arraigado tanto en la cultura financiera
que muchos creen que basta con pagar la cantidad mínima cada mes para mantenerse a flote. Sin embargo, los últimos estudios de encuestas internacionales revelan que 78% de los usuarios consideran que su deuda está bajo control, aunque los datos reales muestran una discordancia alarmante. Cuando comparamos la deuda percibida con la deuda real, la brecha se vuelve tan amplia como el cañón del río más profundo del mundo. Visualiza una balanza donde, por un lado, la confianza del consumidor pesa $1.000 millones y por el otro, la deuda real supera los 20.000 millones. La balanza se inclina de manera devastadora hacia el desequilibrio. Esta distorsión no es accidental. Es el resultado de una combinación de factores psicológicos y de información fragmentada que impide a los consumidores ver el panorama completo. ¿Qué tan fiable es entonces nuestra propia percepción? La respuesta, como veremos, está lejos de ser tranquilizadora. Pongamos un ejemplo concreto. La oferta de 0% de APR durante los primeros 12 meses. A primera vista, parece un regalo de los emisores, una oportunidad para comprar sin pagar intereses. No obstante, la trampa se activa una vez que finaliza el periodo promocional. Supongamos que adquieres una línea de crédito de $5.000 y decides financiar una compra de $2.000 bajo la tasa cero. Durante el primer año, los intereses son nulos, pero si al término del plazo no has liquidado el saldo, la tasa de interés regular, que suele rondar el 20%, se aplica retroactivamente a todo el monto pendiente. Si calculamos el interés acumulado después de 12 meses, la cifra asciende a $400, sin contar las comisiones por pago tardío, que pueden sumar otros $150. La suma de estos cargos convierte lo que parecía una oferta sin costo en una deuda que crece de manera exponencial. Este cálculo, aunque sencillo, revela la mecánica oculta que muchos usuarios pasan por alto. En el instante en que la pantalla muestra el número final, la realidad golpea con la fuerza de una ola inesperada. Si alguna vez has sentido esa punzada de sorpresa al ver cuánto deberías pagar al final del mes, cuéntanos en los comentarios. Tus experiencias son el latido de esta investigación. Otro elemento que alimenta el misterio es el efecto cascada de los pagos mínimos. El pago mínimo es la cantidad más baja que el emisor permite abonar cada ciclo y suele equivaler al 2% del saldo pendiente más los intereses acumulados. A primera vista, parece una solución flexible para quienes atraviesan dificultades temporales. Sin embargo, el impacto a largo plazo es devastador. Imagina que mantienes un saldo de $10.000 y decides pagar el mínimo cada mes. Con una tasa de APR del 20%, el cálculo muestra que, después de 10 años, habrás pagado aproximadamente $120.000, de los cuales 90% corresponden a intereses. En un gráfico de barras, la barra que representa el capital original apenas ocupa una pequeña fracción del total, mientras que la barra de intereses se eleva como una montaña imponente. Este escenario es la razón por la que, al final del mes, muchos usuarios perciben que apenas cubren el costo de la compra, sin darse cuenta de que el verdadero gasto se está gestando en el futuro. Si alguna vez te has encontrado pagando más en intereses que en el valor del bien que adquiriste, déjame tu historia en los comentarios. La comunidad necesita conocer estas realidades para romper el ciclo. La magnitud de este fenómeno no se limita a un individuo aislado. Es una corriente que atraviesa millones de hogares simultáneamente. Cuando sumamos los saldos promedio de los usuarios de tarjetas de crédito en los principales mercados, la cifra total supera los $200.000 millones, una suma que, si la comparáramos con el presupuesto anual de algunos gobiernos, resultaría impactante. Esta acumulación de deuda rotativa crea una vulnerabilidad sistémica que, bajo determinadas condiciones, puede desencadenar una crisis de liquidez en el sector financiero. Los emisores, al ver crecer los saldos, aumentan sus requerimientos de capital y, a su vez, elevan las tasas de interés para compensar el riesgo percibido.
El círculo vicioso se vuelve una espiral que arrastra a los consumidores hacia una dependencia cada vez mayor del crédito barato, mientras la economía real se siente cada vez más sofocada por la carga de la deuda. En este punto del viaje, la narrativa ya ha dejado al descubierto la ilusión de la normalidad, la percepción de control, la atracción de las ofertas sin intereses y la aparente comodidad del pago mínimo forman un trío de engaños que, combinados, alimentan una sombra creciente bajo la superficie de la estabilidad financiera. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo ha llegado el sistema a este punto y qué fuerzas estructurales están impulsando la expansión de esta deuda? La respuesta a esa interrogante nos lleva a la segunda fase del análisis, la explicación, donde desglosaremos la política monetaria, los modelos de negocio de los emisores, las lagunas regulatorias y los factores socioculturales que convierten a la tarjeta de crédito en una herramienta de poder y al mismo tiempo en una fuente de vulnerabilidad. Pero antes de adentrarnos en esos laberintos, quiero recordarte que si este contenido está abriendo tus ojos y te está haciendo cuestionar tus hábitos financieros, suscríbete al canal y activa la campana. Cada nuevo video es una pieza del rompecabezas que estamos armando juntos, y tu participación es esencial para seguir destapando la verdad. Ahora, mientras el reloj avanza y la deuda sigue acumulándose en silencio, reflexiona sobre lo que acabas de escuchar. La mayoría de la gente cree que su deuda está bajo control, que las ofertas sin intereses son regalos y que los pagos mínimos son una solución viable. La realidad, como hemos visto, es mucho más compleja y peligrosa. La próxima sección revelará las causas estructurales que están alimentando esta explosión de deudas y te mostrará por qué la crisis que se avecina no es una posibilidad lejana, sino una amenaza inminente que ya está tomando forma en los balances de los hogares y en los informes de los bancos centrales. Prepárate, porque lo que sigue cambiará la forma en que ves tu propia economía y potencialmente la de todo el planeta. Imagina por un momento la arquitectura invisible que sostiene la expansión de la deuda de tarjetas de crédito. No se trata de un edificio de ladrillos, sino de una red de decisiones macroeconómicas, de incentivos empresariales y de hábitos culturales entrelazados como cables de fibra óptica que transmiten señales de consumo a velocidades que superan la capacidad de procesamiento de la mente humana. Cada uno de esos cables lleva una carga de intereses, comisiones, penalizaciones y, sobre todo, expectativas. Cuando esas expectativas se alinean con una política monetaria expansiva, el resultado es una presión constante que empuja a los hogares hacia un horizonte de deudas crecientes. Para desentrañar ese entramado, vamos a profundizar en 4 pilares estructurales que, en conjunto, forman la columna vertebral de la crisis que se avecina. Primero, la política monetaria y la manera en que los bancos centrales manipulan las tasas de referencia. Segundo, el modelo de negocio de los emisores de tarjetas, cuyo objetivo principal es extraer valor de la rotación de saldos y de la morosidad. Tercero, la regulación, o más bien la falta de ella, que deja amplios vacíos legales en los que prosperan prácticas poco transparentes. Y por último, los factores socioculturales que convierten al crédito fácil en una norma aceptada sin cuestionamiento. Comencemos con la política monetaria. Cuando la Reserva Federal o el Banco Central Europeo reducen la tasa de interés de referencia, lo hacen con la intención de estimular el gasto, de reactivar la inversión y de evitar una recesión profunda. Esa reducción se traduce rápidamente en menores costos de financiación para los bancos comerciales, que a su vez pueden ofrecer tarjetas de crédito con tasas de interés más atractivas, o con periodos promocionales de 0% durante 12 meses, 15 meses o incluso 24 meses. En la superficie, esa oferta parece un regalo. Sin embargo, la verdadera carga se desplaza hacia el futuro, cuando el periodo sin intereses termina y la tasa vuelve a su nivel histórico, a menudo superior al promedio del mercado.
Ese mecanismo se convierte en una trampa cuando los consumidores, impulsados por la ilusión de la gratitud temporal, acumulan compras que no pueden pagar en efectivo. El momento en que el periodo promocional expira, la deuda se transforma en un peso que crece exponencialmente, alimentado por intereses compuestos que se calculan sobre el saldo pendiente. La diferencia entre el costo de la deuda y el beneficio percibido se vuelve cada vez más difusa, y la mayoría de los usuarios no tienen la capacidad de reaccionar a tiempo. Aquí es donde la política monetaria, diseñada para estabilizar la economía, termina alimentando una burbuja de endeudamiento que, sin una corrección adecuada, puede desbordarse. Avancemos ahora al modelo de negocio de los emisores. La esencia de su rentabilidad no reside en los cargos por emisión o en las cuotas anuales, aunque esos componentes también generan ingresos. La verdadera fuente de beneficios es la combinación de intereses rotativos, cargos por retraso y, en algunos casos, la venta de datos de consumo a terceros. Cada vez que un titular paga solo el mínimo, el saldo restante se mantiene abierto y sigue generando intereses. En una simulación típica, un saldo de $1,000 con una tasa anual de 25%, pagando solo el mínimo de 2% del saldo, puede tardar más de 25 años en liquidarse, mientras que el total de intereses pagados supera el monto original en un factor de 3 o 4. Esa dinámica crea una dependencia estructural. Los emisores prefieren que los clientes mantengan saldos altos y que paguen poco, pues así maximiza sus ingresos a largo plazo. En la era digital, la aparición de fintechs ha introducido nuevas capas de complejidad. Estas plataformas, a menudo sin sucursales físicas, utilizan algoritmos de puntuación crediticia que se actualizan en tiempo real, ofreciendo líneas de crédito instantáneas basadas en patrones de gasto en redes sociales, historial de suscripciones y hasta la frecuencia de viajes. Si bien esa innovación democratiza el acceso al crédito, también reduce la fricción que antes servía como barrera de protección. El consumidor, ahora expuesto a ofertas personalizadas que aparecen en la pantalla del móvil mientras navega por una tienda en línea, puede aceptar un préstamo sin comprender plenamente las condiciones subyacentes. El resultado es una expansión de la deuda que supera los límites tradicionales de supervisión. Pasemos a la regulación, una pieza que debería actuar como contrapeso, pero que en muchos casos se muestra insuficiente o desactualizada. En los Estados Unidos, la Ley de Protección al Consumidor de Tarjetas de Crédito de 2009 introdujo medidas como la restricción de aumentos repentinos de tasas y la obligación de notificar con anticipación cualquier cambio significativo. Sin embargo, esa normativa dejó intactas prácticas como la venta de datos y la imposición de cargos por transferencia de saldo, que siguen siendo fuentes de ingresos poco transparentes. En Europa, la Directiva de Servicios de Pago estableció un marco más estricto, pero la heterogeneidad de los sistemas financieros entre los Estados miembros genera lagunas que los emisores pueden explotar. En América Latina, la ausencia de una legislación unificada sobre tasas de usura permite que algunas instituciones cobren intereses que superan los niveles razonables, perpetuando la vulnerabilidad de los consumidores. Un caso ilustrativo es el de un país sudamericano donde la tasa de interés legal no supera el 10%, mientras que las tarjetas de crédito operan con tasas efectivas que pueden alcanzar el 30% o más, dependiendo del perfil del cliente. Esa disparidad se mantiene porque la regulación se centra en el crédito tradicional y no contempla los productos de consumo inmediato que hoy dominan el mercado. El vacío legal permite que los emisores establezcan cláusulas de interés retroactivo que se activan cuando el titular incurre en un retraso de pago, multiplicando la carga financiera en cuestión de días. La falta de supervisión efectiva crea un ecosistema donde la deuda se vuelve una herramienta de extracción de valor, más que un medio para facilitar transacciones. Los factores socioculturales completan el rompecabezas. La cultura del consumo inmediato ha sido impulsada por la publicidad, por la presión de los pares y por la omnipresencia de plataformas de compra en línea que ofrecen entregas en cuestión de horas.
La frase «compro ahora, pago después» se ha convertido en un mantra, respaldado por la aparente facilidad de obtener crédito sin necesidad de desembolsar capital propio. Además, la aparición de modelos como «compra ahora, paga después» ha añadido una capa de complejidad, ya que estos servicios, aunque se presentan como opciones sin intereses, en realidad cobran tarifas ocultas que se activan si el pago se retrasa. La combinación de la mentalidad de vivir el presente y la falta de educación financiera profunda genera una brecha entre la percepción del riesgo y la realidad del endeudamiento. Los influencers, con millones de seguidores, a menudo promocionan productos financieros como si fueran extensiones de su estilo de vida. Cuando un creador muestra cómo ha adquirido un coche de lujo mediante una tarjeta de crédito con promoción de 0%, la audiencia tiende a replicar esa conducta sin analizar los términos ocultos. La psicología del consumo sugiere que la gratificación instantánea refuerza el comportamiento repetitivo, creando un ciclo de endeudamiento que se retroalimenta con la señal de aprobación social. En ese sentido, la deuda se vuelve un fenómeno de contagio cultural, donde la norma es la acumulación de pasivos como señal de estatus. Todo este entramado lleva a un punto de inflexión, un punto de no retorno que, cuando se supera, desencadena efectos en cadena que pueden desestabilizar no solo a los hogares, sino a los sistemas financieros globales. El ratio deuda-PIB mundial, que se sitúa cerca del 98%, supera ya los niveles observados en crisis de deuda soberana en regiones que han experimentado colapsos económicos profundos. Cuando la carga de intereses supera la capacidad de generación de ingresos de los consumidores, la morosidad se dispara, los bancos enfrentan mayores provisiones para préstamos incobrables y los mercados de crédito experimentan una contracción que repercute en la inversión empresarial. Ahora bien, ¿qué señales podemos observar en la realidad cotidiana que indiquen que nos acercamos a ese umbral crítico? En primer lugar, el crecimiento de los balances negativos de los hogares en los últimos años ha sido constante, a pesar de los periodos de recuperación económica. Segundo, la frecuencia de reportes de bancarrota personal ha aumentado de manera sostenida, aunque muchos consumidores evitan declarar insolvencia por el estigma asociado. Tercero, los índices de morosidad en tarjetas de crédito han mostrado una tendencia al alza, especialmente en segmentos de ingresos medios y bajos, que son los más vulnerables a los cambios en el entorno macroeconómico. Cada uno de esos indicadores actúa como un termómetro que mide la presión sobre el sistema financiero. Ante este panorama, es fundamental que cada espectador tome conciencia de su posición dentro del entramado. Pregúntate, ¿estoy pagando solo el mínimo de mis tarjetas? ¿He revisado las condiciones de mis periodos promocionales antes de que finalicen? ¿Entiendo realmente cómo se calculan los intereses y cómo pueden afectar mi saldo a largo plazo? La respuesta a esas preguntas no solo determinará tu estabilidad financiera personal, sino que también contribuirá a la salud del sistema económico global. En la siguiente sección, profundizaremos en los efectos concretos que esta crisis de deuda puede generar en distintos ámbitos: la política fiscal, la estabilidad de los bancos, la capacidad de los gobiernos para financiar proyectos de infraestructura y, por supuesto, el bienestar de las familias. Analizaremos casos de países que ya están sintiendo el impacto de una morosidad creciente y veremos cómo los bancos centrales están considerando medidas de mitigación que podrían incluir la elevación de tasas de referencia, la imposición de límites a la expansión del crédito rotativo o la introducción de nuevas regulaciones de protección al consumidor. Todo ello con la intención de ofrecerte una visión integral que te permita anticipar los posibles escenarios y, sobre todo, tomar decisiones informadas. Antes de adentrarnos en esos escenarios, quiero invitarte a que compartas en los comentarios alguna experiencia personal relacionada con la deuda de tarjetas de crédito. Tal vez hayas vivido una situación en la que una oferta de 0% se volvió una carga inesperada, o quizás hayas encontrado una estrategia efectiva para reducir tu saldo rápidamente. Cada historia es valiosa, porque al reunirlas creamos una base de conocimiento colectivo
que ayuda a otros a reconocer y evitar los mismos peligros. Ahora, mientras el reloj continúa su marcha implacable y la acumulación de deuda sigue su curso silencioso, reflexiona sobre la magnitud de lo que acabas de descubrir. La mayoría de la gente cree que su deuda está bajo control, que las ofertas sin intereses son regalos y que los pagos mínimos son una solución viable. La realidad, como hemos visto, es mucho más compleja y peligrosa. La próxima sección revelará las causas estructurales que están alimentando esta explosión de deudas y te mostrará por qué la crisis que se avecina no es una posibilidad lejana, sino una amenaza inminente que ya está tomando forma en los balances de los hogares y en los informes de los bancos centrales. Prepárate, porque lo que sigue cambiará la forma en que ves tu propia economía y, potencialmente, la de todo el planeta. A medida que avancemos, presta atención a cada detalle, porque la información que aquí se despliega es la llave que puede abrir la puerta a una gestión financiera más consciente y a una visión crítica del sistema que, sin que nos demos cuenta, moldea nuestras decisiones diarias. Si este análisis está resonando contigo y sientes que cada minuto invertido aporta valor a tu entendimiento, considera darle like al video y compartirlo con quienes creas que pueden beneficiarse de esta perspectiva. La difusión de este conocimiento es esencial para que más personas se empoderen frente a la marea de crédito que amenaza con inundar sus finanzas personales. Continuemos entonces con la exploración de los impactos macroeconómicos y de los posibles desenlaces que aguardan a un mundo cada vez más endeudado. Los bancos centrales, al observar el aumento sostenido de la morosidad, se encuentran en una encrucijada. Por un lado, la necesidad de mantener la liquidez del sistema financiero les impulsa a mantener tasas de referencia bajas, favoreciendo el acceso al crédito y evitando una contracción abrupta del consumo. Por otro, la presión de los mercados y la creciente carga de préstamos incobrables los lleva a considerar incrementos graduales de la tasa de referencia con el objetivo de desalentar la acumulación de deuda rotativa. Cada ajuste de la tasa tiene una repercusión directa en el costo del crédito. Un aumento, aunque sea moderado, se traduce rápidamente en una subida de las tasas APR de las tarjetas de crédito, lo que a su vez eleva los pagos mensuales de los consumidores que todavía están atrapados en el ciclo del pago mínimo. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más, es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. En este contexto, los reguladores están evaluando la introducción de límites más estrictos al ratio de utilización del crédito, es decir, la proporción del saldo utilizado respecto al límite total disponible. Un límite más bajo obligaría a los emisores a ofrecer líneas de crédito más conservadoras, reduciendo la exposición de los consumidores a deudas excesivas. Sin embargo, los críticos argumentan que esas medidas podrían restringir el acceso al crédito para sectores vulnerables que dependen de la tarjeta como herramienta de liquidez en situaciones de emergencia. La balanza entre protección y exclusión es delicada, y cualquier política que se implemente debe ser calibrada para evitar efectos colaterales indeseados. A nivel fiscal, los gobiernos enfrentan el desafío de financiar sus presupuestos en un entorno donde una parte significativa de la recaudación proviene de impuestos sobre la renta y el consumo. Cuando los hogares destinan una mayor proporción de sus ingresos al servicio de la deuda,
la base imponible de impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado, se ve afectada, reduciendo la recaudación y limitando la capacidad de inversión pública. Además, la presión sobre los servicios sociales aumenta, pues más hogares requerirán asistencia para evitar situaciones de impago o para acceder a programas de consolidación de deudas. Esto crea un círculo vicioso: menos recursos para políticas de estímulo y mayor necesidad de gasto social, lo que a su vez puede intensificar la carga fiscal sobre la población. Los efectos sobre el mercado inmobiliario también son notables. Cuando los consumidores destinan una mayor parte de sus recursos al pago de tarjetas de crédito, su capacidad para ahorrar para el enganche de una vivienda se reduce drásticamente. Esto se traduce en una disminución de la demanda de viviendas, lo que ejerce presión a la baja sobre los precios de los inmuebles y genera una desaceleración en la construcción. Los promotores inmobiliarios, ante la caída de la demanda, pueden reducir la oferta, lo que a su vez afecta a empleos vinculados al sector de la construcción y a los proveedores de materiales. En economías donde el sector inmobiliario representa una parte importante del crecimiento del PIB, esa desaceleración puede traducirse en un arrastre de la actividad económica general. En la esfera empresarial, las pequeñas y medianas empresas que dependen del crédito rotativo para financiar sus operaciones pueden enfrentar mayores costos de financiamiento, ya que los bancos trasladan el aumento de la tasa de referencia a los préstamos comerciales. Los empresarios, al ver encarecerse el crédito, pueden posponer inversiones, reducir la contratación de personal o incluso cerrar operaciones marginales. Este efecto se amplifica en sectores que dependen de la confianza del consumidor, como el retail y la hostelería, donde la caída del gasto discrecional debido al aumento de los pagos de deuda reduce los ingresos y, por ende, la rentabilidad. A nivel internacional, la interconexión de los mercados financieros significa que una crisis de deuda de tarjetas de crédito en una región puede propagarse rápidamente a otras. Los inversores institucionales que poseen bonos vinculados a la exposición crediticia de los emisores de tarjetas pueden revalorizar sus carteras, retirando liquidez de mercados emergentes y provocando una fuga de capitales. Esa presión puede desencadenar devaluaciones de monedas locales, encareciendo los bienes importados y, a su vez, alimentando la inflación. En un escenario donde la inflación ya está presente, los bancos centrales podrían verse obligados a subir las tasas de forma más agresiva, generando una espiral de aumentos de costos de crédito que afectaría a todos los sectores. Todo este entramado nos lleva a preguntarnos: ¿existen salvavidas que puedan frenar o, al menos, mitigar esta dinámica? La respuesta no es sencilla, pero sí hay caminos que pueden contribuir a aliviar la presión. Uno de ellos es la educación financiera sistemática, incorporada desde la educación básica hasta la formación continua de adultos. Cuando los individuos comprenden los mecanismos de acumulación de intereses, la diferencia entre pagar el mínimo y pagar el total, y la importancia de mantener un ratio de utilización bajo, pueden tomar decisiones más informadas y evitar caer en la trampa del crédito rotativo. Programas de consejería financiera, apoyados por instituciones públicas y privadas, también pueden ofrecer a los consumidores herramientas para renegociar sus deudas, consolidar saldos y diseñar planes de pago realistas. Otro enfoque es la creación de productos financieros alternativos que ofrezcan condiciones más transparentes y justas. Por ejemplo, tarjetas de crédito sin comisiones por transferencia de saldo, con periodos de gracia más extensos y con tasas de interés fijas que no se disparen abruptamente al final de una oferta promocional. La competencia entre emisores, impulsada por la regulación que favorezca la claridad contractual, puede conducir a la aparición de opciones más responsables, reduciendo la exposición de los consumidores a condiciones abusivas. En el plano regulatorio, la implementación de límites a la tasa de interés efectiva anual, conocida como techo de usura, puede evitar que los emisores impongan tasas exorbitantes que arrastren a los usuarios a la morosidad. Además, la obligación de presentar de forma clara y destacada los costos totales del crédito en los contratos y en la publicidad
puede ayudar a los consumidores a comparar ofertas de manera más eficaz. La supervisión continua de los indicadores de morosidad y la publicación de reportes transparentes sobre la salud del crédito rotativo permiten a los reguladores ajustar políticas de forma proactiva antes de que se genere una crisis sistémica. Por último, la cooperación internacional puede jugar un papel decisivo. Organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pueden ofrecer marcos de referencia y asistencia técnica a los países que buscan fortalecer sus sistemas de regulación crediticia, compartir buenas prácticas y diseñar políticas macroprudenciales que reduzcan la vulnerabilidad al exceso de endeudamiento. La coordinación entre bancos centrales, supervisores financieros y organismos de protección al consumidor puede crear una red de seguridad que amortigüe los choques y evite contagios transfronterizos. En resumen, la crisis de la deuda de tarjetas de crédito no es un fenómeno aislado ni inevitable. Es el resultado de una serie de decisiones interrelacionadas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Cada elemento, desde la política monetaria hasta la cultura del consumo, aporta una pieza al rompecabezas que, de no ser gestionado con visión y responsabilidad, puede desencadenar una serie de efectos dominó que afectarán a hogares, empresas y gobiernos por igual. Sin embargo, el conocimiento que hemos compartido hoy constituye una herramienta poderosa que permite a cada individuo reconocer los riesgos y a la sociedad en su conjunto buscar soluciones colectivas. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú como espectador y consumidor para proteger tu futuro financiero? Primero, revisa tus estados de cuenta con regularidad y analiza cuánto estás pagando en intereses versus cuánto estás devolviendo al principal. Segundo, evita depender exclusivamente del pago mínimo. Si es posible, destina una parte mayor de tus ingresos a reducir el saldo pendiente. Tercero, antes de aceptar cualquier oferta promocional, calcula con precisión cuánto costará la deuda una vez que finalice el periodo sin intereses, utilizando una hoja de cálculo o una aplicación de simulación que te muestre el impacto a largo plazo. Cuarto, considera la posibilidad de consolidar tus deudas en un préstamo con una tasa fija más baja, siempre que el costo total sea menor que la suma de los intereses de tus tarjetas. Quinto, mantén un fondo de emergencia que cubra al menos 3 a 6 meses de gastos, de modo que no tengas que recurrir al crédito rotativo en caso de imprevistos. Al adoptar esas prácticas, no solo estarás mejorando tu salud financiera personal, sino que también estarás enviando una señal al mercado de que los consumidores demandan productos más justos y transparentes. Esa presión puede incentivar a los emisores a revisar sus políticas y a ofrecer condiciones más favorables, creando un círculo virtuoso que beneficia a todos. Para cerrar este análisis, quiero volver a la idea central que hemos ido desgranando a lo largo de este video. La deuda de tarjetas de crédito es una sombra que se extiende bajo la superficie de la economía cotidiana, y su peso está creciendo de manera silenciosa pero imparable. La percepción de control que muchos tienen es, en gran medida, una ilusión creada por la combinación de ofertas atractivas y la falta de información clara. Las causas estructurales, desde la política monetaria expansiva hasta la falta de regulación adecuada, forman una red que atrapa a los consumidores en un ciclo de endeudamiento que puede llegar a ser insostenible. Sin embargo, el conocimiento es la primera arma contra esa sombra. Al comprender los mecanismos que operan, al reconocer los indicadores de alerta y al adoptar hábitos financieros responsables, podemos romper el ciclo y evitar que la deuda se convierta en una carga que limite nuestras oportunidades y nuestro bienestar. La historia nos muestra que, cuando la población se vuelve consciente y actúa colectivamente, los sistemas pueden reformarse y adaptarse para ofrecer soluciones más equilibradas. Te invito, una vez más, a compartir tus experiencias y a reflexionar sobre los puntos que hemos tratado. Cada comentario, cada historia y cada pregunta que surja en la comunidad ayuda a construir un espacio de aprendizaje colectivo donde todos podemos crecer y protegernos mejor frente a los riesgos financieros.
Si este video ha aportado valor a tu visión del mundo económico, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esa forma no te perderás los próximos análisis que explorarán otras facetas de la geopolítica financiera y te ofrecerán herramientas para navegar con mayor seguridad en un entorno cada vez más complejo. Gracias por acompañarme en este recorrido. La deuda de tarjetas de crédito no es un destino inevitable. Es un desafío que podemos enfrentar con información, prudencia y acción colectiva. Hasta la próxima, y recuerda que el futuro financiero está en tus manos. Y mientras la pantalla se desvanece, la reflexión se queda latente, como una sombra que acompaña cada decisión de consumo que tomamos día a día. Las cifras que hemos desmenuzado a lo largo de este análisis no son meros datos aislados. Son los latidos de un sistema que, sin que lo percibamos, está moldeando nuestras oportunidades, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestro futuro colectivo. En los minutos que siguen, quiero adentrarme en el territorio que llamaremos el impacto latente. Esa zona donde la deuda de tarjetas de crédito deja su huella más profunda, no solo sobre los balances personales, sino sobre la arquitectura misma de la economía global. Primero, consideremos el efecto dominó que se desencadena cuando una familia, atrapada en el ciclo de pagos mínimos, ve erosionarse su capacidad de ahorro. Esa pérdida de capital, aunque parezca insignificante en el corto plazo, se traduce en una menor inversión en educación, en salud, en vivienda. Cuando la capacidad de inversión se desploma, las oportunidades de movilidad social se reducen y la brecha entre los estratos económicos se amplía. Es un fenómeno que los economistas denominan trampa de la deuda intergeneracional. Una dinámica donde la carga financiera de una generación se traslada a la siguiente, creando un engranaje que dificulta la ruptura del ciclo de vulnerabilidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de los avances tecnológicos y de la abundancia de información, tantas familias siguen reportando dificultades para salir de la deuda? La respuesta se encuentra precisamente en ese engranaje invisible que hemos empezado a desvelar. En segundo lugar, la acumulación masiva de deuda rotativa tiene repercusiones en los mercados financieros. Los emisores de tarjetas, al ver crecer sus balances de crédito, incrementan su exposición a riesgos de impago. Para compensar esa exposición, elevan las tasas de interés, introducen cargos ocultos y reducen la flexibilidad de los planes de pago. Esa presión se retroalimenta en los índices de morosidad, que a su vez afectan la calificación crediticia de los países emisores de moneda fuerte. Cuando la morosidad se dispara, los bancos centrales se ven obligados a intervenir, ajustando las tasas de referencia para estabilizar el sistema. Este ajuste, a su vez, repercute en los préstamos hipotecarios, en los créditos empresariales y, en última instancia, en la inversión productiva. El círculo se cierra. La deuda de consumo alimenta la volatilidad macroeconómica, que genera un entorno menos favorable para el crecimiento sostenible. Un tercer ángulo que merece nuestra atención es el impacto social y psicológico de vivir bajo la sombra de una deuda creciente. Estudios de neuroeconomía demuestran que la carga financiera crónica activa zonas del cerebro asociadas al estrés y a la toma de decisiones impulsivas. Cuando una persona siente que sus recursos están comprometidos, su capacidad de planificar a largo plazo se ve mermada, y la tendencia a optar por soluciones rápidas y de alto costo, como los créditos de día de pago, aumenta. Esta espiral de decisiones subóptimas refuerza el ciclo de endeudamiento, creando una trampa psicológica tan poderosa como cualquier restricción legal. En otras palabras, la deuda no solo afecta los números de nuestras cuentas, sino que también moldea nuestras mentes, condicionando nuestras elecciones y limitando nuestro potencial de crecimiento personal. Ahora bien, ¿cuáles son los indicadores de alerta que debemos vigilar para anticipar que la sombra está a punto de convertirse en una tormenta? Primero, la relación entre el saldo total de deuda de tarjetas y el Producto Interno Bruto Global. Cuando esa proporción supera el nivel que históricamente ha precedido a crisis de deuda soberana, suena la campana de alerta. Segundo, el aumento sostenido del número de cuentas en mora
durante varios trimestres consecutivos, especialmente en economías emergentes que dependen de la financiación externa. Tercero, la proliferación de ofertas de 0% de interés que, tras su vencimiento, se convierten en tasas exorbitantes, generando un pico de impagos que se refleja en los reportes de agencias de calificación. Cada uno de estos indicadores actúa como un faro que nos permite anticipar la dirección del movimiento antes de que el oleaje nos alcance por completo. En este punto, quiero invitarte a compartir tus propias experiencias. ¿Has sentido alguna vez que una oferta de 0% te atrajo solo para descubrir luego que el costo real era mucho mayor? ¿Has visto cómo un familiar se vio atrapado en el ciclo de pagos mínimos, viendo cómo sus sueños de ahorro se desvanecían? Tu testimonio no solo enriquece la conversación, sino que ayuda a crear una red de apoyo donde la información se convierte en una herramienta de empoderamiento colectivo. Deja tus comentarios abajo y juntos podremos mapear los puntos críticos que más afectan a nuestra comunidad. Pasemos ahora a la fase de soluciones, esa sección que ha sido el motor de muchos de nuestros análisis anteriores. La primera línea de defensa reside en la educación financiera estructurada, no como un mero módulo opcional, sino como un componente obligatorio en el currículo escolar desde los primeros años. Cuando los jóvenes aprenden a leer un contrato, a interpretar una tasa de interés y a calcular el costo total de un crédito, se convierten en consumidores críticos, capaces de cuestionar ofertas aparentemente atractivas y de demandar mayor transparencia. Además, los programas de alfabetización financiera para adultos, apoyados por instituciones públicas y privadas, pueden romper el ciclo de desconocimiento que ha permitido que la deuda se expanda sin control. En segundo lugar, la regulación debe evolucionar para cerrar las brechas que los emisores explotan. Los límites a las tasas de interés, conocidos como techos usurarios, deben ajustarse a la realidad del mercado, evitando que los precios se disparen tras el periodo promocional. Asimismo, la obligación de presentar un desglose claro de todos los costos asociados, en un lenguaje sencillo y comprensible, permitirá que el consumidor tenga una visión real del compromiso que está asumiendo. La transparencia no es un lujo, es una necesidad estructural para equilibrar el poder entre el emisor y el usuario. Tercero, las fintechs pueden desempeñar un papel transformador al ofrecer alternativas de crédito basadas en datos alternativos, reduciendo la dependencia de los historiales crediticios tradicionales que a menudo excluyen a segmentos vulnerables de la población. Sin embargo, estas plataformas también deben someterse a marcos regulatorios rigurosos que garanticen la protección de datos y la equidad en la asignación de tasas. Un ecosistema financiero saludable se construye sobre la innovación responsable, donde la tecnología potencia la inclusión sin sacrificar la seguridad. Asimismo, la creación de fondos de emergencia a nivel familiar y comunitario puede servir como amortiguador frente a imprevistos que, de otro modo, empujarían a los individuos hacia la contratación de crédito de alto costo. Estas reservas, alimentadas por contribuciones periódicas, ofrecen un colchón de seguridad que reduce la necesidad de recurrir a tarjetas de crédito para cubrir gastos inesperados. La cultura del ahorro, aunque tradicionalmente subestimada, vuelve a cobrar relevancia como pilar de la resiliencia financiera. En el ámbito macro, los bancos centrales pueden adoptar políticas que incentiven la reducción de la deuda de consumo mediante la oferta de tasas preferenciales para productos de crédito con condiciones transparentes y sostenibles. Al mismo tiempo, la supervisión de los indicadores de endeudamiento de los hogares debe convertirse en una prioridad, permitiendo anticipar desequilibrios antes de que se conviertan en crisis sistémicas. La coordinación entre reguladores, instituciones financieras y organismos de protección al consumidor es esencial para crear un entorno donde la deuda sea una herramienta de crecimiento, no una carga asfixiante. Ahora bien, mirando hacia el horizonte, ¿qué escenarios podemos imaginar si la tendencia actual persiste sin intervención? Uno de ellos es la consolidación de una economía de la deuda, donde una parte significativa del PIB mundial estaría compuesta por pagos de intereses, reduciendo la capacidad de inversión en sectores productivos. En tal escenario,
La innovación tecnológica se vería frenada, la creación de empleo se ralentizaría y la brecha entre los países desarrollados y los en desarrollo se ampliaría aún más. Otro posible desenlace es la aparición de crisis de crédito a gran escala, similares a las que vimos en el pasado, pero con un alcance más profundo, pues la deuda de consumo afectaría directamente a millones de hogares simultáneamente, generando una ola de impagos que podría desencadenar una recesión global. Sin embargo, también existen escenarios optimistas que dependen de la capacidad de los actores involucrados para adaptarse y actuar con decisión. Si la educación financiera se consolida como un derecho universal, si la regulación se vuelve más proactiva y si la innovación se orienta hacia la inclusión responsable, podríamos observar una reducción sostenida del ratio de deuda a ingresos, una mayor estabilidad macroeconómica y una población más empoderada, capaz de utilizar el crédito como una herramienta de progreso y no como una cadena. En este punto, te invito a reflexionar sobre tu propio papel dentro de este entramado. Cada decisión que tomas, cada contrato que firmas, cada conversación que mantienes sobre finanzas, contribuye a moldear el panorama colectivo. Pregúntate, ¿estoy utilizando el crédito de manera estratégica o simplemente como una solución momentánea? ¿He analizado todos los costos asociados antes de aceptar una oferta? ¿Qué pasos puedo dar hoy para fortalecer mi resistencia financiera y, a la vez, influir positivamente en mi entorno? Al cerrar este recorrido, quiero reiterar la importancia de la acción colectiva. La historia nos muestra que cuando los ciudadanos se organizan, exigen mayor transparencia y demandan políticas más justas, los sistemas pueden transformarse. La presión social ha sido determinante en la aprobación de reformas regulatorias en varios países, y la voz de los consumidores sigue siendo el motor que impulsa cambios significativos. Por eso, te animo a compartir este video con quienes consideres que pueden beneficiarse de esta información, a generar debates en tus círculos y a participar activamente en iniciativas que promuevan la alfabetización financiera. Si este análisis te ha aportado una visión más clara del entramado de la deuda de tarjetas de crédito y de las fuerzas que la alimentan, considera apoyar este canal con un me gusta, no como un simple gesto, sino como un reconocimiento de que el conocimiento compartido es una herramienta poderosa. Cada interacción ayuda a que el mensaje llegue a más personas, creando una red de conciencia que puede marcar la diferencia. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios, donde exploraremos otras facetas de la geopolítica financiera, desde la evolución de los mercados de criptomonedas hasta los desafíos de la política fiscal en la era digital. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones, lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Recuerda que el futuro financiero no es una entidad distante. Está tejido por nuestras decisiones diarias, por la forma en que comprendemos los riesgos y por la voluntad de actuar con prudencia. La deuda de tarjetas de crédito no es un destino inevitable. Es un desafío que podemos enfrentar con información, disciplina y acción colectiva. Hasta la próxima, y sigue cultivando la curiosidad que te permite ver más allá de lo evidente, porque en ese espacio de reflexión es donde se gestan los cambios que transforman realidades. Al cerrar este recorrido, quiero recordarte que cada dato que hemos desglosado
no es una mera curiosidad académica, es una señal de alerta que vibra en el pulso de nuestras economías cotidianas. La deuda de tarjetas de crédito, esa sombra que se extiende sobre los balances familiares, se alimenta de una combinación de incentivos estructurales y decisiones individuales que, sin una visión clara, pueden converger en una tormenta financiera de alcance global. Por eso, al terminar este video, te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre 3 ejes esenciales que pueden marcar la diferencia entre la estabilidad y el colapso. El primero de esos ejes es la conciencia de tu propio perfil de endeudamiento. No basta con observar el número que aparece en tu estado de cuenta. Es indispensable descomponer esa cifra en sus componentes: el capital original, la tasa de interés efectiva, los cargos por retraso y, sobre todo, el costo de oportunidad de mantener ese saldo pendiente. Visualiza, por ejemplo, una balanza donde cada pago que realizas se divide entre reducir el principal y alimentar los intereses. Cuando el peso de los intereses supera al del principal, la balanza se inclina hacia la pérdida de capacidad de ahorro. En ese escenario, cualquier ingreso adicional se desvía automáticamente para cubrir los cargos financieros, creando un círculo vicioso del que es difícil escapar. Por lo tanto, el ejercicio de mapear tu deuda mes a mes, anotando tanto el saldo inicial como el balance final después de cada pago, se convierte en una herramienta de autoconocimiento que te permite identificar el punto exacto donde la deuda empieza a devorar tus recursos. El segundo eje se centra en la negociación con los emisores de tarjetas. A diferencia de lo que muchos creen, los bancos no están obligados a mantener inalterables las condiciones de sus productos una vez que el cliente ha demostrado un historial de pagos responsable. Existe un espacio de maniobra que se abre cuando el titular de la tarjeta solicita una revisión de la tasa de interés o la reestructuración del plan de pagos. Este proceso, aunque a veces percibido como intimidante, puede ser tan sencillo como presentar una carta formal donde se detalle el historial de pagos puntuales y se argumente la necesidad de una reducción de la tasa. En muchos casos, los departamentos de atención al cliente disponen de márgenes de ajuste que pueden reducir la carga financiera en varios puntos porcentuales. Además, la opción de transferir saldos a una tarjeta con una oferta de interés cero durante un periodo limitado puede ser una estrategia eficaz, siempre y cuando se tenga la disciplina de liquidar el balance antes de que finalice la fase promocional. En este sentido, la información es poder. Conocer los términos y condiciones de cada contrato, así como los derechos que otorgan las leyes de protección al consumidor en tu jurisdicción, te brinda la capacidad de negociar desde una posición de conocimiento y no de vulnerabilidad. Para concluir, quisiera ofrecerte un esquema de acción que puedas implementar de inmediato, estructurado en 4 pasos claros. Primero, realiza un inventario exhaustivo de todas tus tarjetas, anotando el saldo, la tasa de interés, los cargos por retraso y la fecha de vencimiento de cada pago. Segundo, prioriza el pago de aquellas tarjetas cuya tasa de interés sea más alta, destinando una parte adicional de tus ingresos mensuales a reducir ese saldo antes de que se acumulen más intereses. Tercero, contacta a los emisores para solicitar una revisión de la tasa o la consolidación de saldos, presentando tu historial de pagos como argumento de buena fe. Cuarto, destina una fracción de tus ingresos a un fondo de emergencia, de modo que, en caso de una eventualidad inesperada, puedas evitar recurrir nuevamente al crédito rotativo. Siguiendo este plan, no solo disminuirás la carga financiera, sino que también ganarás confianza y autonomía en la gestión de tus recursos. A medida que avanzamos hacia el futuro, la evolución de la normativa financiera y la innovación tecnológica seguirán moldeando el panorama de la deuda al consumo. Los reguladores están trabajando en propuestas que buscan limitar el uso excesivo de la financiación rotativa, mientras que los nuevos modelos de crédito basados en inteligencia artificial prometen una mayor personalización de las ofertas, lo que, si bien puede ser ventajoso, también plantea riesgos de segmentación de vulnerabilidad.
Mantenerse informado y participar activamente en los debates públicos sobre estas propuestas será fundamental para asegurar que la balanza entre acceso al crédito y protección del consumidor se mantenga equilibrada. En última instancia, la deuda de tarjetas de crédito es una cuestión que nos concierne a todos, porque cada decisión individual se refleja en el tejido económico de la sociedad. Cuando cada uno de nosotros asume la responsabilidad de comprender y gestionar sus obligaciones financieras, estamos construyendo paso a paso un entorno más sólido y menos propenso a crisis sistémicas. Por eso, te animo a que sigas explorando estos temas, a que profundices en la lectura de informes de organismos financieros internacionales y a que compartas este conocimiento con tu círculo cercano. La difusión de la información es la herramienta más poderosa que poseemos para prevenir la expansión descontrolada de la deuda y para fomentar una cultura de prudencia y planificación. Si este análisis te ha brindado una visión más clara del entramado de la deuda de tarjetas de crédito y de las fuerzas que la alimentan, considera apoyar este canal con un me gusta, no como un simple gesto, sino como un reconocimiento de que el conocimiento compartido es una herramienta poderosa. Cada interacción ayuda a que el mensaje llegue a más personas, creando una red de conciencia que puede marcar la diferencia. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios, donde exploraremos otras facetas de la geopolítica financiera, desde la evolución de los mercados de criptomonedas hasta los desafíos de la política fiscal en la era digital. El tercer eje, y quizás el más trascendental, es la acción colectiva. La historia reciente muestra que los movimientos ciudadanos pueden incidir directamente en la regulación del sector financiero. Cuando los consumidores se organizan, ya sea a través de foros en línea, grupos de presión o campañas de sensibilización, logran que los legisladores consideren reformas que establezcan topes a las tasas de interés, limiten las comisiones abusivas y fortalezcan la transparencia en la información que los bancos deben proporcionar. Un ejemplo palpable es la legislación que surgió tras la gran ola de protestas contra los cargos ocultos en los estados de cuenta, la cual obligó a los emisores a presentar de forma clara y desglosada el costo total de la financiación. Por lo tanto, involucrarte en esas iniciativas, compartir tu experiencia personal y apoyar a organizaciones que promuevan la educación financiera, no solo te beneficia a ti, sino que fortalece el entramado de protección para toda la sociedad. Ahora bien, más allá de estos tres pilares, es fundamental comprender cómo la deuda de tarjetas de crédito se entrelaza con otras variables macroeconómicas que, a primera vista, pueden parecer ajenas a la vida cotidiana. Uno de los vínculos más críticos es la relación entre la política monetaria de los bancos centrales y el costo del crédito al consumidor. Cuando la tasa de referencia se eleva, los bancos trasladan ese incremento a las tasas de interés de sus productos de crédito rotativo, lo que encarece el servicio de financiación y, por consiguiente, aumenta la presión sobre los deudores. De manera inversa, en periodos de estímulo económico, la caída de la tasa de referencia puede generar una falsa sensación de seguridad, llevando a un mayor consumo impulsivo y a la expansión de saldos impagados. Este ciclo de retroalimentación entre la política monetaria y el comportamiento del consumidor constituye un terreno fértil para la generación de vulnerabilidades sistémicas, especialmente cuando el endeudamiento colectivo alcanza niveles que superan la capacidad de absorción de la economía real. En este contexto, la digitalización de los servicios financieros añade una capa adicional de complejidad. Las plataformas de pago instantáneo y las aplicaciones de compra ahora, paga después han democratizado el acceso al crédito, pero también han diluido la percepción del riesgo asociado a cada transacción. Al eliminar la fricción tradicional de solicitar un préstamo, estos modelos facilitan la acumulación de obligaciones sin que el usuario evalúe de forma exhaustiva el costo total. Además, la gamificación de la experiencia de compra, con recompensas y puntos de fidelidad, crea un sesgo cognitivo que favorece la sobrevaloración de los beneficios inmediatos frente a los costos a largo plazo. Por ello, es indispensable que el analista financiero, el ciudadano informado,
Desarrolle una mirada crítica que trascienda la superficie de la conveniencia tecnológica y explore los mecanismos subyacentes que regulan la generación de deuda en el entorno digital. Otro factor que no podemos pasar por alto es la influencia de la cultura del consumo en la consolidación de patrones de endeudamiento crónicos. La presión social, impulsada por los medios y las redes, fomenta la adquisición de bienes y experiencias que, si bien pueden aportar satisfacción momentánea, a menudo se financian mediante crédito rotativo, cuyo costo supera con creces el valor percibido del bien adquirido. Esta dinámica se ve reforzada por la publicidad que presenta la tarjeta de crédito como un símbolo de estatus, una herramienta de empoderamiento personal, cuando en realidad puede convertirse en una cadena que aprisiona la capacidad de ahorro y de inversión. Desarrollar una mentalidad de consumo responsable implica, entre otras cosas, cuestionar los impulsos de compra, evaluar la necesidad real del bien y considerar alternativas de financiamiento más saludables, como el ahorro previo o el uso de líneas de crédito con tasas fijas y plazos definidos. A lo largo de este análisis, hemos señalado que la deuda de tarjetas de crédito no es un fenómeno aislado. Es el resultado de una interacción compleja entre decisiones individuales, incentivos corporativos, marcos regulatorios y tendencias socioculturales. Cuando alguno de estos componentes se desbalancea, el sistema se vuelve vulnerable a choques externos, como una recesión económica o un aumento abrupto de las tasas de interés. En tales escenarios, la capacidad de los hogares para mantener sus obligaciones crediticias se ve comprometida, lo que puede desencadenar una ola de morosidad que, a su vez, alimenta la incertidumbre en los mercados financieros y genera presión sobre los bancos para que ajusten sus políticas de crédito. Este círculo de retroalimentación puede amplificar la crisis, convirtiendo una situación de sobreendeudamiento en una amenaza estructural para la estabilidad macroeconómica. Frente a esta realidad, la resiliencia financiera emerge como una prioridad estratégica tanto a nivel individual como colectivo. La construcción de un colchón de ahorro, la diversificación de fuentes de ingreso y la planificación de gastos a mediano plazo son herramientas esenciales para amortiguar los impactos de un entorno crediticio adverso. Asimismo, la educación financiera, entendida como la capacidad de comprender y gestionar los productos financieros de forma crítica, debe incorporarse de manera sistemática en los sistemas educativos y en los programas de capacitación para adultos. Cuando la población cuenta con los conocimientos necesarios para evaluar riesgos, comparar alternativas y tomar decisiones informadas, se reduce la exposición a prácticas crediticias abusivas y se fortalece la capacidad de negociación frente a los emisores. En este punto, me gustaría invitarte a que compartas en los comentarios alguna experiencia personal que hayas vivido relacionada con la deuda de tarjetas de crédito. ¿Has logrado renegociar una tasa de interés? ¿Has utilizado una transferencia de saldo para aliviar la carga financiera? Tu testimonio no solo enriquece la conversación, sino que también brinda a otros espectadores ejemplos concretos de estrategias que pueden aplicar en sus propias circunstancias. La interacción colectiva es una fuente de aprendizaje que trasciende la teoría y se materializa en soluciones prácticas.